La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. El día de hoy vamos a ver el segundo tema del segundo módulo del curso de formación de obreros. El tema de hoy es la ética cristiana y los 10 mandamientos. En esta clase se tratarán los siguientes temas: la ética cristiana y los 10 mandamientos, la relación entre la ley y los 10 mandamientos, la relación entre la ley y la nueva alianza, la relación entre los 10 mandamientos y la ética de Cristo. Al finalizar esta clase, usted será capaz de diferenciar entre los 10 mandamientos y la ética cristiana, comprender y explicar por qué Cristo vino a cumplir la ley y no invalidarla. Usted será capaz también de diferenciar entre la ley y la ética cristiana. Y también, después de esta clase, usted será capaz de aplicar en su vida los conceptos de la ética cristiana. Bienvenidos al curso de formación de obreros. Vamos a hablar ahora acerca de la ética cristiana y los 10 mandamientos. Para que podamos mantener una continua y perfecta comunión con Dios y también relacionarnos de una forma correcta con nuestros semejantes, Dios reveló los llamados 10 mandamientos a través de su siervo Moisés en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos son el primer tratado ético que podemos encontrar en la Biblia. Los 10 mandamientos también son llamados el Decálogo. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo 17, donde se habla acerca de los 10 mandamientos. La palabra Decálogo fue usada por primera vez por Clemente de Alejandría en el siglo II de la época cristiana. Debemos recordar muy claramente que los 10 mandamientos son más que un conjunto de reglas que Dios entregó al pueblo hebreo. Los 10 mandamientos son más que un conjunto de leyes dadas por Dios a los hombres. Los 10 mandamientos tienen su origen en Dios mismo. Al Dios revelar los 10 mandamientos, el objetivo principal fue moldear el comportamiento del hombre, tanto en relación con él mismo y en relación también del hombre con su prójimo, revelando de esta forma a Dios su carácter y el patrón de carácter deseado para sus hijos que somos todos nosotros. Este conjunto de mandamientos se divide en dos partes. Primeramente, los mandamientos sobre la relación del hombre con Dios. La segunda parte, los mandamientos de la relación de los hombres con sus semejantes. Vamos a hablar ahora acerca del primer mandamiento. El primer mandamiento nos habla acerca del monoteísmo. Dice la Biblia: no tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento es el fundamento de la teología y de la ética hebreo-cristiana. Es el fundamento, este primer mandamiento. Este mandamiento ayudó al pueblo de Israel a afirmarse que no hay otro Dios y que el único Dios es Jehová. Aunque Israel vivió, por supuesto, muchas experiencias de politeísmo a lo largo de su historia, por ejemplo, cuando ellos estaban en el Egipto, ellos fueron invadidos por el politeísmo egipcio, pues los egipcios tenían muchos dioses, ¿no? Muchos dioses, el dios Ra, Anubis y muchos dioses, Osiris, ¿no? Muchos dioses egipcios. También cuando llegaron a la tierra de Canaán, ellos pudieron ver el politeísmo del pueblo cananeo. Por ejemplo, en la tierra de Canaán estaban los dioses tales como Baal, Astarte, Moloch, Quemos y muchos otros dioses que tenía el pueblo de Canaán. Con el tiempo, con el pasar del tiempo, el pueblo de Israel llegó a comprender que
el politeísmo era malo y afianzó su fe y su creencia solamente en el Señor. Uno de los motivos por los cuales Dios envió las 10 plagas en el Egipto fue para Dios manifestar su superioridad sobre los dioses egipcios. Por ejemplo, Dios, al convertir en sangre el agua del río Nilo, Dios estaba manifestando su superioridad sobre los dioses del Nilo, tales como Osiris, Apimón y Tauret. Por ejemplo, al producir Dios esa invasión de ranas sobre el Egipto, Dios estaba manifestando su poder sobre la diosa Het. Esta diosa estaba representada con una cabeza y con un cuerpo completo de rana. Y así sucesivamente las demás plagas. Por ejemplo, hasta el juicio que Dios derramó sobre el sol, cuando el sol se oscureció, era un juicio sobre el dios Ra de los egipcios, el cual es el dios del sol. El juicio contra los primogénitos de todos los egipcios, por ejemplo, incluyendo el primogénito del faraón, quien había de ser el siguiente dios supremo. En ese tiempo, en esa época, pues el faraón era considerado un dios viviente y su supuesto sucesor era el hijo del faraón. Entonces, Dios, a través de las 10 plagas del Egipto, mostró para el pueblo de Israel y mostró también, por supuesto, a los egipcios y al mundo que Él es superior a todos los dioses que existen. Claro, por supuesto, dioses falsos. Entonces, con respecto a la actualidad nuestra, nosotros en este tiempo estamos incumpliendo con este mandamiento cuando colocamos alguna persona o cosa en primer lugar que Dios. Ese primer lugar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros actos, le pertenece a Dios. Dios es sustituido muchas veces de nuestra vida por las cosas materiales, por la fama, en muchos casos, en muchas personas, por el poder, ¿no? Muchas personas ponen la fama antes que cualquier cosa. Muchas personas ponen el poder político, muchas veces que ellos tienen, antes que cualquier cosa. Muchas veces las personas ponen el materialismo, las cosas materiales, antes que cualquier cosa. La Biblia nos dice que Dios debe ser lo primero de nuestra vida. Dios, la Biblia nos dice, nos enseña que Dios debe ser el centro mediante el cual nuestra vida gire para nosotros poder estar en su voluntad, para poder recibir sus bendiciones. Eso es muy importante. El segundo mandamiento que Dios da es con respecto a la idolatría, en contra de la idolatría. Dice, no te harás para ti imagen de escultura, no te harás imagen de escultura. Este mandamiento prohíbe la adoración de imágenes. Dios es un ser espiritual y como ser espiritual demanda pureza en la adoración. Dios es un ser espiritual y una imagen pues no tiene la capacidad, una imagen hecha de metal, de barro, de yeso, de madera, no tiene la capacidad de representar la gloria de Dios. Por más que esté hecha de oro o de plata, no tiene la capacidad de representar el carácter y la imagen, no tiene la capacidad de representar la gloria de Dios. Por eso que Dios aborrece la idolatría, porque le quita la gloria a Él. Dios es un ser espiritual y la Biblia dice que aquellos que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. No hay nada material que pueda representar los atributos de Dios de una forma adecuada, de una forma correcta. Muchas veces la gente dice que a través de las imágenes se les facilita su adoración. Pero eso es completamente errado, equivocado. Dios dice, no te harás imagen de escultura, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
Dice la Biblia, en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 23, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gloria de Dios es incorruptible. Una imagen es corruptible. Imagen de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles, no representan a Dios. El tercer mandamiento nos habla acerca de la profanación, que está en contra de la profanación. Dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. El nombre de Dios representa la naturaleza de Dios. En consecuencia, deshonrar el nombre de Dios es deshonrar a Dios mismo. Como dijimos, sus nombres representan su carácter y su naturaleza. Santificar el nombre de Dios es honrarlo. Dios tiene muchos nombres en la Biblia, está representado por diversos nombres, y estos diversos nombres representan los atributos de Dios, que son dignos de toda gloria y de toda alabanza. Este mandamiento tiene el sentido de falsedad, es decir, que no debemos de utilizar el nombre de Dios para mentir o para falsificar. Como dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. En los tribunales de justicia, por ejemplo, se jura por el nombre de Dios para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En Levítico 19:12 dice: no juréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, cuando uno usa el nombre de Dios, no debemos nosotros de hablar falsamente, no debemos nosotros de hacer promesas y no cumplirlas, sino cuando hacemos nuestras promesas debemos nosotros cumplir ese trato, debemos cumplir ese juramento. Eso es muy importante. El cuarto mandamiento nos habla acerca del sábado. Dice: recuérdate del día sábado para santificarlo. Para santificarlo. Primeramente, la observación del sábado, guardar el sábado, la circuncisión, representan prácticamente prácticas del pueblo de Israel. Los judíos hicieron del sábado un día de observancia legalista, creando así pues un código muy complicado y una carga muy pesada para ellos llevarlo. Durante años se formaron reglas y leyes con respecto al sábado. Jesús, cuando estaba en su ministerio aquí en la tierra, rechazó todas esas prácticas, todo ese legalismo judío con respecto al sábado. Y Jesús dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús nos enseñó que era lícito hacer lo bueno en el día sábado, por ejemplo, ¿no? Pero no dio mandamientos ni reglas respecto a la observancia del día sábado. Para la iglesia, Jesús no dio reglas ni mandamientos con respecto a la observancia del sábado. Lo que sí podemos afirmar es que los primeros cristianos celebraban el día domingo como el día del Señor. Los primeros cristianos celebraban el día domingo, el primer día de la semana, como un día especial, porque un día domingo fue un día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Eso es muy importante. Los días domingos, los cristianos de la iglesia primitiva se reunían para adorar,
se reunían para practicar la Santa Cena, se reunían para alabar y glorificar el nombre del Señor. El día domingo es un día establecido por Dios para la iglesia y no para Israel. El día domingo es para la iglesia y no para Israel. Para Israel está el día sábado o día de reposo para Israel como una señal de pacto y obediencia para el pueblo de Israel. Entonces, con respecto al día de reposo y al día del Señor, que es el día domingo, cada uno de estos tiene características muy diferentes. El día de reposo, por ejemplo, era un tiempo de descanso para Israel y de inactividad. No podían hacer prácticamente nada, era un día de descanso y inactividad. Por el contrario, para la iglesia, el día domingo era un día especial de júbilo, de alegría, donde el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, se reunía para adorar y glorificar el nombre de Dios. Era un día especial de actividad y de expectativa. Era un día muy especial, porque fue el día en que resucitó Jesucristo. Es muy importante eso. Vamos a hablar ahora acerca de los mandamientos sobre la relación de los hombres con sus semejantes. Vamos a hablar ahora acerca del quinto mandamiento. Habla acerca del respeto a los progenitores. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Este mandamiento es muy importante. Dentro del pueblo de Israel, los padres eran considerados como representantes de Dios. Por eso he aquí la importancia de este mandamiento. Hay una promesa que acompaña a este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, para que tus días se prolonguen sobre la tierra. Entre los hebreos, una vida larga era evidencia de la bendición de Dios. Si uno disfrutaba de salud, de hijos numerosos y largos días, aquella persona podía sentirse bendecido por Dios. Si no se le enseña a un niño a respetar a sus padres, si no se les corrige adecuadamente cuando ellos hacen algo malo o deshonran a sus padres, esto puede traer consecuencias terribles, como ya vemos que están sucediendo en nuestra sociedad por falta de valores y de ética. Jóvenes que no respetan a sus padres, tampoco respetan las leyes del país, tampoco respetarán a sus semejantes, y si no respetan a sus padres, tampoco respetarán a Dios. Vamos a hablar ahora acerca del sexto mandamiento. Habla acerca del respeto por la vida ajena. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. La vida es un regalo de Dios, por tanto no debe ser profanada, no debe ser quitada. La palabra en hebreo, ratzas, quiere decir, traducido en español, matar con violencia o romper en pedazos. Este mandamiento prohíbe el matar con violencia, o sea, el llamado homicidio premeditado. En el pueblo de Israel existían 6 ciudades, llamadas ciudades refugios. 3 ciudades estaban establecidas en Canaán y 3 ciudades estaban al otro lado del Jordán. Estas 6 ciudades servían de refugio para aquellas personas que cometían homicidio accidentalmente. Estas ciudades servían de refugio para proteger a aquellas personas contra el llamado vengador de sangre, aquel que buscare venganza por la muerte de su pariente o de su familiar. La ley mosaica era muy estricta con respecto a la muerte de las personas. Si una persona era muerta premeditadamente, ¿no?, con alevosía, con ventaja, entonces aquella persona necesariamente tenía que morir de la misma manera. El llamado ley del talión, ojo por ojo y diente por diente.
El significado de este mandamiento, el sexto mandamiento, es el respeto por la vida humana. El séptimo mandamiento nos habla acerca de la pureza en la vida, la santidad del matrimonio. Dice la Biblia, no adulterarás, no cometerás adulterio. En el Sermón del Monte, Jesús amplía este mandamiento y dice, explicando que las personas pueden adulterar también a través de los pensamientos, a través de las intenciones del corazón. Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este mandamiento pues nos habla acerca de la pureza y la permanencia del matrimonio, la santidad del hogar. El adulterio es la invasión de la casa del otro, la violación de la unidad y la privacidad de dos personas. Estas dos personas se han comprometido con votos divinos de por vida. El matrimonio es para siempre, de por vida. No existe que yo me separo, yo me divorcio y me vuelvo a casar con otra persona delante de la presencia de Dios. Eso no existe. Una persona para casarse nuevamente con otra persona, su cónyuge o su esposo o su esposa tendría que morir, tendría que quedar viudo para volver a casarse nuevamente. Mientras eso no ocurra, mientras el cónyuge esté vivo, la persona no puede volver a casarse conforme las normas bíblicas, conforme lo que Dios nos enseña, porque el matrimonio es para siempre, hasta que la muerte los separe. Entonces, el adulterio es la destrucción de los votos que unen a estas dos personas. El adulterio deteriora el matrimonio, que es la institución fundamental y básica de la sociedad. Dios instituyó este séptimo mandamiento para la santidad del hogar y del matrimonio. Vamos a hablar ahora acerca del octavo mandamiento. Habla acerca de la honestidad. No hurtarás, no robarás. Esto está en Éxodo capítulo 20, versículo 15. Todo lo que una persona tiene, sea poco, sea mucho, en abundancia, ha sido dado por Dios, impartido por Dios. Como dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por lo tanto, robar a alguien es pecar contra Dios. ¿Quién me dio las cosas que yo tengo? Dios. Si yo le robo a alguien, ¿contra quién estoy pecando? Estoy pecando contra mi prójimo y contra Dios. Nosotros muchas veces nos podemos robar a nosotros mismos cuando malgastamos nuestros recursos, por ejemplo. Ya sea cuando malgastamos nuestro tiempo, nuestro talento y el dinero. Nosotros estamos robando a una persona cuando arruinamos su reputación. Cuando andamos en conversas, en chismes, ¿no? Y comenzamos a hablar de otras personas sin tener ningún fundamento. Cuando arruinamos la reputación de una persona, estamos nosotros robando también la reputación de las personas. O sea, no solamente cuando hablamos de robar, estamos hablando de robar algo material, sino también estamos hablando en el sentido de que podemos también robar la honra y la reputación de las personas. Tenga muy en cuenta entonces estos aspectos. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ellos fueron muertos por haber mentido sobre la venta de una propiedad y haberse quedado con parte de los ingresos que resultaron de la venta. El pecado de Ananías y Zafira no fue la posesión de la propiedad, ni la venta tampoco, sino el haber mentido a los miembros de la iglesia y
al Espíritu Santo. Eso es muy importante. El noveno mandamiento nos habla acerca de la veracidad. Dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Este mandamiento no solamente es válido en las cortes de justicia, cuando uno tiene que atestiguar acerca de un crimen, de un delito. Nosotros podemos dar falso testimonio cuando hablamos mal de nuestros semejantes sin tener ninguna razón. Nosotros podemos dar falso testimonio contra nuestro prójimo cuando por causa de la envidia o de los celos comenzamos a destruir la reputación de nuestro prójimo, de nuestros semejantes. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque estamos yendo en contra del noveno mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No solamente estamos dañando a la otra persona cuando damos un falso testimonio o juramos en falso. Nuestra no fidelidad a la verdad está también deshonrando a Dios. Yo deshonro a Dios cuando doy falso testimonio contra mi prójimo. Dios es el Dios de verdad y Él odia la mentira. La Biblia nos dice, en Salmos capítulo 51, versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. La Biblia también en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Toda persona que tiene a Dios en su vida, toda persona que es obediente a Dios, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 25, hablad verdad cada uno con su prójimo. El 10º mandamiento habla acerca del respeto a la propiedad. Dice, no codiciarás. Éxodo capítulo 20, versículo 17 nos habla acerca de esto, acerca del 10º mandamiento. La palabra codiciar en hebreo es chamat. Tiene el significado de desear con ansias, con muchas ansias. Tiene que ver con los pensamientos y con las actitudes y no tanto con las acciones. La codicia es un mal que puede llevar a uno inclusive hasta matar, cometer adulterio o robarle a otro. Por eso que Dios en el 10º mandamiento nos habla acerca de que no debemos ser codiciosos, porque ser codicioso es muy peligroso. Repetimos, puede llevar a una persona, la codicia lo puede llevar a matar a su prójimo. La codicia puede llevar a una persona al adulterio. La codicia puede llevar a una persona a robarle a su prójimo o involucrar a su prójimo, mentir, dar falso testimonio contra su prójimo. Es terrible. Por eso el Señor dice, no codiciarás. La codicia pues se manifiesta internamente dentro de la persona. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Jesucristo, dice la Biblia, no vino para anular la ley, sino para cumplirla. Jesucristo fue el único que cumplió la ley en todos sus preceptos. La llamada ley ceremonial, la llamada ley judicial, la llamada ley moral. La ley en todos sus preceptos fue cumplida por Jesucristo en su totalidad. Es el único que vivió en la tierra que pudo cumplir la ley. Debido a eso, Jesucristo nos ofreció a nosotros una nueva alianza, un nuevo pacto. Nos ofreció a nosotros, que somos la iglesia, el pacto nuevo.
Por eso que ahora nosotros estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, porque Jesucristo ya cumplió con todos los preceptos y los requisitos de la ley. Vamos a hablar ahora acerca de los mandamientos de la nueva alianza. La ética cristiana tiene como base el decálogo, tanto en el aspecto espiritual y moral. Hay una nueva forma de cumplir la ley. El carácter de los 10 mandamientos es notablemente espiritual en esta nueva alianza. En esta nueva alianza se valoriza el interior del hombre, se observa, se analiza el interior del hombre, por supuesto sin despreciar la parte exterior. Eso es muy importante. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, eso es muy importante. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a hablar ahora acerca de la doctrina de Jesús sobre el cumplimiento de la ley. Vamos a hablar acerca del tercer mandamiento. Este tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. En el Antiguo Testamento se prohibía el juramento en vano, utilizando el nombre de Dios. Los judíos llegaron a un extremo para no pronunciar el nombre de Dios, supuestamente cumpliendo este tercer mandamiento. Cuando tenían el Tanaj, que es la Biblia de los judíos, el Tanaj, que son los libros del Antiguo Testamento, cuando los judíos leían el Tanaj y llegaban al nombre de Dios, simplemente no lo pronunciaban. En vez de pronunciar el nombre de Dios, ellos decían la palabra Adonai, que quiere decir el Señor. O muchos de ellos, en vez de pronunciar la palabra Adonai, decían la palabra Hasem, que significa el nombre. Supuestamente cumpliendo el tercer mandamiento para no usar el nombre de Dios en vano. Pero el sentido ético de este tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios haciendo un compromiso, haciendo un juramento y dejar de cumplir ese compromiso y dejar de cumplir ese juramento. Cuando nosotros hacemos un juramento o nos comprometemos para algo y decimos en el nombre del Señor, yo lo voy a hacer, en el nombre del Señor lo hago, o en el nombre de Dios lo hago, y no lo hago, estoy faltando contra este tercer mandamiento. Contra este tercer mandamiento. La ética de Cristo, entonces, nos dice que debemos nosotros de guardar nuestra integridad en el hablar. Debemos de guardar nuestra integridad y no hacer juramentos o promesas que no vamos a poder cumplir, sobre todo cuando usamos el nombre de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículos 34 y 37. Mira lo que dice. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, no puedes hacerlo blanco o negro, un solo cabello, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. El sexto mandamiento nos habla acerca del respeto por la vida ajena. Dice, no matarás. En el Antiguo Testamento, solo era condenado quien mataba de forma premeditada, delicada y dolosamente.
se utilizaba lo que es la ley del talión. La ética de Cristo afirma que la condena no solo es por el acto de matar, sino también por los motivos que le atribuyen al crimen: la ira, la cólera, la agresión verbal. Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo, que le diga fatuo a su prójimo, a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. El séptimo mandamiento habla acerca de la pureza del matrimonio, habla acerca de la pureza dentro del hogar. En el Antiguo Testamento, el adulterio era considerado como adulterio cuando había la intimidad sexual, cuando había las relaciones sexuales, la llamada conjunción carnal, entre un hombre y una mujer y un hombre que no era su pareja, que no era su esposo. Ahora, en el Nuevo Testamento, bajo la ética de Cristo, no solamente se llama adulterio al acto sexual de dos personas que no son esposos, sino también se considera adulterio cuando una persona tiene pensamientos impuros, fantasías sexuales, involucrando a una persona que no es su cónyuge, que no es su esposo o que no es su esposa. La Biblia dice que a través de estos pensamientos y de estas fantasías se comete ahora adulterio. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 28. Estamos hablando de la ética de Cristo en el Nuevo Testamento. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a hablar ahora acerca del divorcio. En el Antiguo Testamento, un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Los judíos, pues, exageraron mucho utilizando la llamada carta de divorcio. Mateo capítulo 5, versículo 32 dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o adulterio, ¿no?, hace que ella adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, una persona se separa de su esposo, se separa de su esposa, pero no puede volver a casarse. Si se casa con otra persona, ya entra prácticamente en lo que es el adulterio. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio para siempre. Solamente una persona queda libre del lazo matrimonial cuando su cónyuge muere. Mientras el cónyuge vive, no puede volver a casarse. Vamos a hablar ahora acerca de ciertos preceptos éticos. Ojo por ojo, diente por diente. La llamada ley del talión. El término talión deriva de la palabra latina talis o tale, que significa idéntico o semejante. Éxodo 21, versículo 24 dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Levítico capítulo 24, versículos del 17 al 22 dice: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Si alguien mata, tiene que ser muerto también. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. El que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que se haya hecho, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera.
Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces estamos hablando acerca de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? La ley judicial, que era regida pues por la llamada ley del talión. Hebreo capítulo 10, versículo 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o más testigos muere irremisiblemente. Fue el caso de Jesús, ¿no? Hubieron 2, 3, muchos testigos acusándolo falsamente de herejía. Según la ley, por el testimonio de 2 o 3 testigos, prácticamente se merecía la muerte cuando procedía o cuando actuaba fuera de la ley de Moisés, siendo judío y no cumplía la ley. Por el testimonio de 2 o 3 prácticamente merecía la muerte, era condenado a muerte. Entonces por eso de ahí se agarraron los enemigos de Jesús para acusarlo pues y pedir su muerte. La Biblia nos habla que ahora, en este tiempo, que estamos en el tiempo de la gracia, Jesús nos habla acerca de que tenemos que tener amor por nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículos 38 y 40. Jesucristo nos enseña el amor hacia nuestros enemigos. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, estamos hablando del Nuevo Testamento, no os resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera ponerte en pleito, quítate la túnica y déjale también la capa. La ética de Cristo enseña la no resistencia al mal. Nos habla Jesucristo acerca del amor al prójimo. Levítico capítulo 19, versículo 18 nos habla acerca del propósito de Dios, del hombre, con respecto a sus enemigos. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lamentablemente, pues, la mala interpretación del Antiguo Testamento conducía a los israelitas al amor al prójimo y al odio de sus enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. La ética de Cristo no admite el resentimiento en este tiempo. La ética de Cristo no admite el odio, ni siquiera el odio a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45 dice, escuche con mucha atención: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En el tiempo de la ley se veían los aspectos externos. Si tú cometías el acto sexual con una persona que no era tu esposo o tu esposa, cometías adulterio. En esta época del Nuevo Testamento, según la ética de Cristo, adulterio no solamente es el acto sexual, sino también los pensamientos impuros y las fantasías sexuales con personas que no son nuestros cónyuges. Tenga eso muy en cuenta. No tomar el nombre de Dios en vano. No hacer falso juramento. Todos esos son preceptos éticos. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios les bendiga. Hemos llegado al final del segundo tema, del segundo módulo del curso de formación de obreros. Quien habló con todos ustedes, su hermano en Cristo, Pastor Pedro Pablo Juárez. Los esperamos en el próximo tema, ¿no?, del segundo módulo del curso de formación de obreros. De mi parte,
Que Dios les bendiga.